Evangelio de hoy, martes 17 de enero del 2023. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes?». Y agregó: «El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, antes de reflexionar el Santo Evangelio, hagamos mención en la memoria de San Antonio Abad que celebramos este día. Hoy recordamos a un gran santo, San Antonio Abad, conocido como el patrón de los animales. Fue un monje cristiano perteneciente al movimiento eremítico del que también se le reconoce fundador. Se cree que su pensamiento influyó en las estructuras y manifiestos de todas las obras monacales de pobreza. Entre las características más destacables de la vocación religiosa de San Antonio, cabe mencionar que abandonó todos sus bienes terrenales para dedicarse a una vida ermitaña de servicio vocacional. Este hecho tuvo lugar poco después de perder a sus padres, mientras leía en el Evangelio la invitación que Jesucristo hace a sus apóstoles: «Dejen todo y síganme». San Antonio nació en Egipto en el año 251 después de Cristo. Aunque de su vida previa a la consagración religiosa no se tiene mucha información, podríamos decir que llevó una primera juventud tranquila y sin preocupaciones. A los 20 años escuchó el llamado de Dios y decidió dedicar su vida entera a servirle. Ahora reflexionemos en los siguientes 3 puntos para profundizar en el Evangelio de hoy. En el primer punto, reflexionemos sobre el sábado. Ante esta observancia que realizaban los judíos del sábado, Jesús en el Nuevo Testamento, y en especial en este relato, deja en claro que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Con ello, en resumidas palabras, deja ver que no podemos quedarnos en la mera observancia, queriendo vivir una dualidad de vida llena de externalidades y la vida espiritual yendo por otra vía. El amor de Dios trasciende toda barrera, toda ley exterior que implique un estancamiento. Por esta razón es imperativo que tomemos conciencia de entender que es necesario, y además muy sano, hacer un alto en el transcurso de la semana para descansar como lo hizo nuestro Creador, pero con la mirada puesta en Él. Es así como Jesús mismo dijo: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Su ofrecimiento entonces nos convoca a que nos refugiemos en Él para que encontremos en el Shabbat, es decir, el verdadero descanso, y no en un día cualquiera, sino en el domingo, día del Señor. En el segundo punto, reflexionemos sobre quiénes eran los fariseos. Hoy San Marcos nos presenta el actuar de los fariseos. Recordemos que ellos eran los maestros de la ley, pues se la sabían de memoria. Eran ellos los grandes influyentes de su época, y el cumplimiento de tales leyes era aplicada no solamente en lo religioso,
sino también en la vida de los negocios y en las diferentes relaciones entre ellos mismos. Fueron hombres muy instruidos y pertenecieron a la clase media, pero tenían gran influencia sobre la región, y aunque no quedaron muy congraciados con las palabras de Jesús, dado a que su estatus estaba siendo boicoteado en esta escena del Evangelio, y esto se debe a que la naturaleza de la palabra fariseo, cuyo significado es separados de los demás, les hacía elevarse por encima del ciudadano promedio. Tal vez a eso se debía sus ínfulas de verse a sí mismos como seres superiores. Es necesario observar hacia nuestro interior y revisar cuántas veces nuestra soberbia, en forma de superioridad moral, no nos deja entrar en sintonía con ese Jesús que quiere abordar nuestro corazón de manera extraordinaria. Nuestro Dios quiere alojarse rompiendo aquellos escrúpulos innecesarios que no nos permiten ver desde nuestros defectos los defectos del otro con caridad. Para ello recordemos estas palabras. Si hubieses comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los que no tienen culpa. En el contexto de nuestro tiempo, nuestra reflexión nos motiva a pensar que es contrario al mandamiento del amor, realizar nuestra vida al margen de los demás y no en pro de nuestro prójimo. Que de nada nos vale vivir la religiosidad si no estamos haciendo vida las palabras de Jesús. Y es que es tanto el empeño que el Señor pone en su predicación que otra escena del Evangelio presenta esta realidad en la parábola del fariseo y el publicano, donde se pone de manifiesto al fariseo y lo hace ver en grey. Su verdadero problema, sin embargo, es no estar en contacto con su propia realidad de pecado e imperfección. Y por cierto, señalar al otro desde su elevado grado de desconexión, que en términos más propios se conoce como soberbia, provocado precisamente por ese rol asumido de haber sido escogidos y separados de los hombres para ocupar un puesto de alta dignidad religiosa y política. Así pues, que nuestra realidad próspera o de desgracia en nuestra vida terrena no nos aleje de colocar como eje principal el mandamiento del amor, que finalmente es el que le da éxito a nuestra existencia en la presencia de Dios. En el tercer punto, reflexionemos en la frase: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. La controversia entre Jesús y los fariseos remueve todas las páginas del Evangelio según San Marcos. Jesús va sin miedo en defensa de sus hambrientos discípulos. Les recuerda que está escrito cómo David y sus compañeros, ante la física necesidad y hambre, se alimentaron del pan exclusivo para los sacerdotes. Jesús pone al hombre en el centro y a la ley la desplaza al lugar que pertenece. Esto es realmente liberador. Lastimosamente hoy en día, muchos en vez de acoger el estilo de vida que Cristo nos propone, quizás en ocasiones nos hemos convertido en los fariseos modernos, esclavos de nuestras propias leyes. Jesús no ha venido a destruir la ley, ha venido a plenificarla. La perfección de toda ley antigua está en Cristo. De allí que el Primer Testamento debe leerse a la luz de la persona de Cristo, pues el único dueño del sábado es Dios. Tal puede llegar a ser nuestra torpeza humana que intentamos enseñarle a Dios lo que es bueno y lo que es malo. Siempre que el ser humano ha querido ponerse en el lugar que le corresponde a Dios, se ha vuelto en contra de sí mismo y de sus hermanos. Que el Señor nos ayude para que su sabiduría sea la que oriente nuestra vida siempre. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos el estado de nuestro corazón para poder llevarnos una enseñanza. ¿Siento que me dejo llevar por las leyes del mundo y desoigo la voz de Dios? ¿He actuado en ocasiones como aquellos fariseos buscando mis conveniencias?
¿Qué tan presente tengo en mi vida el mandamiento del amor como eje para relacionarme con los demás? Oremos. Padre amado, te damos gracias por acogernos en tus brazos en los momentos más difíciles y cruciales de nuestra existencia. Regálanos siempre un corazón sencillo, luminoso, para caminar en la verdad y así poder ser amables y comprensivos con los demás. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.